que empiecen con su trabajo, a mostrarnos su trabajo. Buenas tardes a todos. Como ya la profesora Daisy mencionó, nuestro trabajo es la creación de arquitecturas para predecir etiquetas HTML y propiedades CSS usando una imagen. Este trabajo presenta los resultados preliminares que obtuvimos al realizar esta investigación. Como ya la profesora lo mencionó, realizamos este trabajo por medio de una tesis con mi compañero Jonathan. Lo primero que les voy a presentar es el contenido de lo que se va a ver en esta presentación. Primero empezamos planteando el problema presentado, hacemos un marco teórico breve acerca de los conceptos relevantes en esta investigación, un estado del arte presentando los trabajos más importantes que influyeron en la investigación, el objetivo general de la investigación, la metodología que indica cómo se desarrolló el proyecto. Luego ya hablando específicamente de la investigación, vamos a hablar de una sección llamada generación de los datasets. Luego vamos a hablar específicamente de las arquitecturas HTML y CSS, cada una dentro de los resultados y las conclusiones que obtuvimos. Bueno, buenas noches. Esta sección de planteamiento lo que se propone es presentar el problema que abordamos. Entonces, el contexto de nuestro problema es el desarrollo web. Y en el desarrollo web hay una serie de etapas. En una primera etapa está la creación de un sketch, que básicamente es un dibujo a mano con el diseño de la página. En una segunda etapa está la creación de wireframes, que es una presentación de la interfaz un poco más elaborada, pero que tiene, por ejemplo, la facilidad de permitir vincular estas vistas o páginas. Ya para el wireframe existen paquetes de software especializados como Balsamiq. En una tercera etapa está el diseño de un mockup. Ya en un mockup incluimos cosas como imágenes, fuentes, texto, iconos. Y finalmente, en una cuarta etapa está la creación de un prototipo, que en este caso básicamente es la codificación del mockup. Esto que les acabo de mencionar se resume bastante bien en este diagrama. Como pueden ver, vamos de un sketch a un prototipo. Y a medida que vamos pasando de etapa, la calidad de la representación va aumentando. El desarrollo web puede compararse bastante con lo que es la creación de interfaces gráficas. ¿Por qué? Porque tienen las mismas etapas. Primero, pues hay un análisis y un modelado, es decir, qué debe llevar la página. Luego hay un diseño que sería todo lo que va desde el sketch hasta el mockup. La construcción de la interfaz, que en este caso sería la construcción del prototipo. Y finalmente una validación, que sería con el cliente a ver si está bien o no, o está mal, que hay que agregar, etc. Como el diagrama lo indica, este proceso es iterativo. De acuerdo con lo anterior, podemos sintetizar el problema en la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudar al desarrollador en el proceso de traducción de un diseño a código fuente de manera que aumente su eficacia y velocidad? Y bueno, en otros términos es cómo hacemos para que estas iteraciones sean más rápidas. Antes de profundizar con aspectos más pertinentes, vamos a revisar algunos conceptos clave en la sección de marco teórico. En primer lugar, HTML. ¿Qué es HTML? Es un lenguaje que utilizan los programadores para describir la estructura de las páginas web. En la imagen de la izquierda que tenemos en la diapositiva está un fragmento pequeño y muy sencillo de código, un fragmento de código HTML de una página muy sencilla.
y básicamente tiene un encabezado cuyo contenido está entre las etiquetas H1, como pueden ver, y un párrafo. Si nos alejamos, en la imagen de la derecha podemos ver la visualización de ese código HTML en un navegador web. Entonces tenemos un encabezado y un párrafo. Otra tecnología muy importante en el desarrollo web es CSS. ¿Qué es CSS? Es un lenguaje utilizado para aplicar o especificar estilos en elementos de páginas web. Al igual que en la diapositiva anterior, en este caso también tenemos un fragmento pequeño y sencillo de código CSS que aparece en la imagen de la izquierda, en el cual lo que hacemos es simplemente para todos los elementos, para todos los párrafos de la página, representados con P, o esa es la forma como los identificamos, y todos los ítems de listas, li, les vamos a asignar, o vamos a hacer que el color del texto sea verde. Y si aplicáramos este código CSS, este fragmento a una página que tiene el contenido que aparece en la imagen de la derecha, veríamos que los párrafos efectivamente y también los ítems de la lista cambian su color a verde. Bueno, ahora en el siguiente concepto vamos a hablar un poco de las redes neuronales artificiales. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Son un algoritmo de aprendizaje supervisado, que está inspirado en las redes neuronales biológicas. Su unidad fundamental se puede decir que es la neurona, y para esto tenemos en la imagen de la izquierda un diagrama que resume esa abstracción de la neurona para las redes neuronales artificiales. Es decir, tenemos una neurona que está encapsulada en el óvalo que podemos ver ahí, que recibe los estímulos de otras neuronas representados por las flechas que pueden ver en la parte izquierda. Esos estímulos tienen un grado de una fuerza, por decirlo de alguna forma, y pues a eso se le asigna algo que llamamos el peso de la conexión. O sea, qué tan fuerte es el estímulo que llega a esa neurona de otra neurona. Dentro de la neurona lo que se hace en las redes neuronales artificiales es sumar todos esos estímulos, aplicar una función no lineal, y esta salida de esta neurona va a ser consumida por otras. Y pues ese es el significado de las flechas que están saliendo en la parte derecha de dicho esquema. Ahora bien, en la imagen de la derecha tenemos quizá el tipo de red neuronal artificial más sencillo, que es la red de encadenamiento progresivo, o en inglés feed forward. Y pues se construye básicamente apilando neuronas y construyendo lo que llamamos capas. Como podemos ver, hay 3 tipos de capas: la capa de entrada, unas capas ocultas que son las que están entre la capa de entrada y la capa de salida. La característica de este tipo de redes neuronales es que las salidas de todas las neuronas de una capa van a la capa siguiente. Son consumidas únicamente por las neuronas de la capa siguiente. Pero bueno, hay otros tipos de redes neuronales artificiales más elaborados y con, digámoslo así, aplicaciones más específicas. Como es el caso de las redes neuronales convolucionales, cuya aplicación principal es todo lo que tenga que ver con imágenes, clasificación de imágenes, segmentación, etc. Y bueno, ¿cómo funciona básicamente, o qué es la diferencia del tipo de red que vimos anteriormente? Este tipo de red neuronal, obviamente como entrada recibe una imagen, y una imagen la podemos ver como un volumen, en términos de píxeles, es decir, el ancho y alto de los píxeles, y cada píxel tiene asociado 3 colores que representan la codificación RGB. Entonces de ahí podemos ver una imagen como un volumen. Las capas de las redes convolucionales lo que hacen es básicamente aplicar a la entrada una operación que se llama convolución, que no vamos a detallar aquí,
pero lo que hace es generar otro volumen, como puede ser el que vemos a la derecha. Si suponemos que el volumen rosa es una imagen y que el que le sigue es una capa de una red convolucional, pues la salida sería otro volumen, que es el que aparece a la derecha del volumen azul. Otro tipo de redes neuronales que también tienen una aplicación específica son las redes recurrentes. Como podemos ver en el diagrama de la izquierda, en este tipo de red existe una retroalimentación, es decir, la red consume la salida, su propia salida. Digamos que verlo como retroalimentación desde el punto de vista personal es difícil para entender qué es lo que hacen o para qué son útiles. Por eso es bueno siempre que, si ustedes van a profundizar en este tema, vean este tipo de redes desenrolladas, que es como aparece en la parte derecha. Es decir, ver que estas redes lo que hacen de verdad es tener como entrada una secuencia de elementos, que es una secuencia de elementos, puede ser un texto, una oración, cuyos elementos son pues las palabras de dicha oración. Y de esta manera podríamos clasificar una red recurrente como aquella que consume una secuencia de elementos o produce una secuencia de elementos. Por ejemplo, en esa que vemos en pantalla, consume una secuencia de elementos y produce una secuencia de elementos. Más abajo, si el compañero puede bajar un poquito, vemos otro tipo de red recurrente que en este caso consume una secuencia de elementos y produce solo una salida. Que, digamos, para aterrizarlo un poco, existen aplicaciones que lo que hacen es tomar una oración y producir asociarle un sentimiento, por decirlo así, a la oración. Es decir, si esta oración representa un sentimiento de felicidad, bueno, etc. Pero esa es la idea. El caso es que este tipo de redes se utiliza bastante en el campo de procesamiento del lenguaje natural. Bien, los conceptos que aparecen en esta diapositiva están todos asociados con lo que es el proceso de entrenamiento de una red neuronal. Así, a grosso modo, cómo se entrena una red neuronal o qué hace el entrenamiento. El entrenamiento lo que hace es buscar obtener la fuerza de los estímulos en cada una de las neuronas de la red que permitan que haga la tarea objetivo de la mejor manera. Y es ahí donde entran todos estos conceptos que vemos en pantalla. Un batch, por ejemplo, o más bien la definición de qué es un batch. ¿Qué es un batch? Es el número de ejemplos tomados de un dataset que son procesados por el algoritmo de entrenamiento antes de actualizar la fuerza de esos estímulos. Que bueno, de aquí en adelante cuando hablo de estímulos me voy a referir a los pesos de las conexiones. Entonces eso sería un batch. Cuando hablamos de epoch nos referimos a un número que es igual al tamaño del dataset de los ejemplos sobre los cuales estamos entrenando. Y pues en la jerga utilizada cuando decimos que ya se terminó por un epoch, quiere decir que ya utilizó todos los elementos del dataset durante el proceso de entrenamiento. El siguiente concepto es lo que se llama un modelo base. Y bueno, no solo aplica para redes neuronales particularmente, sino cuando uno tiene un modelo o un algoritmo que hace algo y quiere obtener uno mejor, uno lo que hace es ver el desempeño de esa primera versión, o más bien, busca tratar de superar el desempeño de esa primera versión, y esa primera versión es lo que se conoce como modelo base, básicamente. Y finalmente, como el último concepto de este pequeño marco teórico, está lo que se conoce como hiperparámetro. Como todos los demás conceptos, también está relacionado con el proceso de entrenamiento. Lo que ocurre es que el proceso de entrenamiento hay ciertas configuraciones que no son ajustadas por el algoritmo, como si son los pesos de las conexiones. Un hiperparámetro puede ser el número de capas utilizado, algo que afecta el proceso de entrenamiento, pero no es
pero su valor no es modificado por el algoritmo de entrenamiento. Listo, entonces ahora tenemos la sección del estado del arte. Aquí vamos a presentar dos de los trabajos más importantes que influyeron en la investigación. En la parte izquierda tenemos el trabajo HTML-IRNN, que su finalidad era generar plantillas válidas de HTML y CSS usando una red neuronal recurrente, como ya mi compañero lo explicó previamente, para ir generando el código carácter por carácter. Es decir, que él iba generando la letra A, la letra B, y así sucesivamente hasta que iba completando todo el código fuente. Luego, tenemos que esta red usaba un vector de salida de 128 caracteres, es decir, que él podría hacer símbolos de mayor que, suma, resta, consonantes, vocales, bueno, todo ese tipo de cosas. Este trabajo fue realizado por Silverstar94, bueno, como el código lo tomamos de GitHub, ahí no había, digamos, un nombre específico, sino que está el usuario, y pues esta persona llevaba trabajando alrededor de 2 años en ese código que usamos. Y lo que se ve en la parte inferior es un resultado de lo que él genera. Entonces digamos que aquí vemos un título, unas imágenes y un par de párrafos. ¿Cuál es la diferencia de este trabajo respecto a lo que hicimos nosotros? En este caso él solo está probando si una red neuronal puede aprender los patrones que se presentan a la hora de escribir páginas web. Entonces digamos que siempre hay un título, entonces en ese caso él probó ese patrón y dijo, ok, esto funciona. Sin embargo que él no está tomando como base imágenes ni nada de eso de lo que hablamos previamente en el planteamiento. Por otra parte, tenemos el trabajo Pix2Code, que es un modelo que transforma una captura de pantalla, o como ya lo mencionó mi compañero, un wireframe o un mockup de una interfaz gráfica en un código. Entonces usa un lenguaje de dominio específico de 16 elementos. Y esta investigación que se realizó también funciona no solo para web, sino para Android y para iOS. La persona que realizó este trabajo fue Bertramelli en el año de 2017. Y lo que vemos aquí en la parte inferior es un resultado del trabajo de él. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que nosotros hicimos? Ellos tomaron un lenguaje muy reducido, es decir, dijeron botón rojo, botón azul, sección gris, título rojo y ese tipo de cosas. Pero pues a la hora de desarrollar una página web, nosotros queríamos llevar el trabajo más avanzado, es decir, probar otro tipo de elementos, otro tipo de características CSS, y pues estos fueron los trabajos base que se tomaron. Tomamos más, sino que estos son como los más destacables. Bien, bueno, antes de continuar, quisiera saber si ahí escuchan mi voz bien, si está claro. Sí. Sí se escucha. Listo. Entonces, prosiguiendo, de acuerdo con el planteamiento del problema, el marco teórico y el estado del arte, el objetivo que nos propusimos nosotros, que básicamente sería la solución del problema, es el siguiente. Elaborar una arquitectura de redes neuronales que haga uso de una imagen, mockup, elaborada por un diseñador para la generación de código fuente correspondiente a elementos HTML y estilos CSS. Y para la consecución de este objetivo, pues aplicamos una metodología. Y esa metodología se llama Kanban, que es muy utilizada en el desarrollo de software, en metodologías ágiles para desarrollo de software. Y consiste en, da un equipo de personas, pues en este caso éramos nosotros dos, vamos a asignar un conjunto de tareas, vamos a tener una pila de tareas. Y estas tareas van a ser asignadas y van a estar en una de 4 columnas. En por hacer, en progreso, en revisión y terminadas. ¿Por qué escogimos esta metodología? Porque permite hacer seguimiento muy fácil del estado del proyecto. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente yendo al tablero de las tareas y mirar cuántas están
por hacer, en progreso, están en revisión o terminadas. Bueno, y también es bastante fácil de utilizar, pues esa sería otra razón, aparte del seguimiento. Bien, existen unas actividades principales que manejamos en la metodología. Lo primero fue construir y analizar los datos. ¿A qué datos nos referimos? A los datasets que vamos a utilizar para entrenar las redes neuronales. Entonces, lo que hicimos fue construirlos, no recolectarlos, sino construirlos. ¿Por qué? Porque de esta manera teníamos un mayor control sobre la variabilidad y en consecuencia la dificultad de los ejemplos a ser aprendidos. Y la parte del análisis básicamente se centró en el uso de histogramas para entender cómo estaba la distribución, para tener a la mano la distribución de tanto las etiquetas como de los estilos. Que eso es importante al momento de entrenar y mirar por qué fallan las cosas. Entonces esa es la primera actividad general. La segunda es el uso o creación de arquitecturas. ¿Y por qué decimos uso? Porque muchas veces es bastante conveniente utilizar la arquitectura desarrollada por alguien más en una aplicación distinta. De hecho, es algo aconsejable y es algo recomendado por personas que tienen bastante experiencia en el campo de Machine Learning. Y la parte de creación, obviamente, la idea no solo es tomar lo que ya está hecho, sino adaptarlo, quizás agregar algunas cosas, y por eso también hay una parte de creación. Y bien, lo siguiente es básicamente con la actividad 3 de arquitectura HTML y la actividad 4 de arquitectura CSS, consiste en aplicar, buscar la manera, realizar varias iteraciones con las arquitecturas seleccionadas, de tal manera que luego de realizar varios experimentos se pueda obtener un desempeño aceptable sobre los datasets que construimos. Y pues la actividad 3 y 4 hablan, bueno, se centran en eso para HTML y CSS respectivamente. Bien, entonces ahora llegamos a la parte de las herramientas que utilizamos para desarrollar este proyecto. Lo primero que tenemos son los lenguajes de programación. Para eso seleccionamos dos lenguajes, Python 3 y Rust. ¿Cuál es digamos, el problema o la dificultad? Resulta que si uno busca, por ejemplo, redes neuronales para identificar rostros, uno va a encontrar redes que están en prácticamente todos los lenguajes. Como esta investigación, digamos, de cierta forma está acotada, no podemos empezar a decir, bueno, usemos tal red, luego otra y luego otra, porque digamos que al final tendríamos muchos lenguajes y posiblemente las redes tendrían problemas y el código tendría problemas. Entonces lo que queda mejor es delimitar como los lenguajes y las herramientas. Python, pues es un lenguaje interpretado con estructuras de datos de alto nivel, que es el más usado en este tipo de investigaciones con redes neuronales, y además de ello, pues ha sido utilizado en lugares como el LHC para el colisionador de partículas y para entrenar redes neuronales para encontrar biofirmas en Marte. Por otra parte tenemos a Rust, que es un lenguaje compilado que está enfocado más que todo en el rendimiento, la confiabilidad y la productividad, y pues este ha sido usado por compañías muy importantes como Roblox, Cloudflare, Amazon, Firefox para muchas soluciones. Luego entonces tenemos las librerías principales. Dentro de estos lenguajes usamos dos librerías. Una que es Keras. Entonces Keras es una API para desarrollar redes neuronales, solo que a más alto nivel. Esta se usa en Python. Entonces lo que nosotros podemos decir es, definimos una capa, la capa tiene ciertos parámetros, más o menos como se mostraron en los gráficos anteriores que mi compañero les mostró, o sea, los recuadros. Entonces cada capa tiene una cantidad de neuronas, tienen ciertas funciones, se conectan con otras y bueno, así sucesivamente. Y por debajo, esto funciona con la librería de TensorFlow, que es una librería de Google para ya hacer el manejo a más bajo nivel. Luego definimos que la otra librería principal era TensorBoard, que es para medir métricas, proveer métricas y pues generar visualizaciones a medida que uno iba avanzando. Entonces elegimos esta
porque la idea era como de, con todas las arquitecturas que probamos, decir, bueno, generemos el gráfico en esta herramienta. Y luego, pues ahí nos quedaba fácil marcar todas las ejecuciones y hacer como la comparación. Entonces, en la parte derecha, aquí voy a mostrar, uno podía hacer una selección de las diferentes ejecuciones que quería que se mostraran y él automáticamente pues le generaba el gráfico. Con eso podíamos comparar más fácil el rendimiento. Luego entonces, bueno, aquí ya empezamos con la investigación. ¿Qué es lo primero? Entonces, las redes neuronales es un algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder entrenar una red neuronal, uno ya tiene que tener datos etiquetados, datos que ya estén marcados previamente. En nuestro caso es tener imágenes que tengan el código HTML asociado y pues las etiquetas CSS asociadas. Pero entonces, ¿cuál es la dificultad? Resulta que HTML no es algo nuevo en el sentido de que hasta ahorita salió y bueno, digamos que dijeron hagamos esto y que tenga esto. HTML es algo que surgió desde 1992 y pues consecuentemente ha estado evolucionando. ¿Qué implica esta evolución? Que las etiquetas o los elementos que uno usa, por ejemplo botones, párrafos, títulos, han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en este caso, en el recuadro en la parte superior, tenemos el elemento A, que esto es para colocar un enlace a otra página. El elemento A ha estado presente desde 1992 hasta la actualidad. Sin embargo, hay etiquetas, por ejemplo, como la de abreviación, que fue incluida a partir de 1999. Entonces aquí tenemos un problema. Si nosotros queremos como recolectar muchas páginas web, vamos a tener la situación de que no sabemos qué estándar es, ni cómo se escribió, ni digamos quién la escribió. Porque, pues bueno, aparte de HTML, CSS y JavaScript, hay otras tecnologías que se pueden usar para generar las páginas. Entonces, digamos que no podemos controlar cuáles son esos elementos que vamos a recopilar. Yo no puedo decir, bueno, tráigame una página que tenga 100 enlaces, porque no, es prácticamente imposible. Entonces, ¿cuál decisión se tomó? Dijimos, ok, descartemos todo eso y generemos nuestro propio dataset. La estructura HTML es definida y la estructura CSS es definida. Entonces, ¿cómo generamos esos datasets para entrenar las redes neuronales? Lo primero es que hay que tener en cierta 4 categorías. Hay elementos dentro de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos div, que es una etiqueta que representa una división y aquí puede tener un párrafo. Pero dentro pueden haber más divisiones o más párrafos o textos o botones. Eso quiere decir que se pueden anidar a cualquier nivel. Otra cosa es que si no están anidados, tienen que ser secuenciales, es decir, se deben generar uno o más elementos. Por ejemplo, aquí después del divisor viene la sección. Otro elemento es que hay unos elementos que tienen restricciones, por ejemplo, los botones. Uno no puede colocar un botón dentro de un botón, porque, pues bueno, primero al usuario no le haría sentido eso y pues no sería completamente funcional. Entonces, esas ciertas reglas hay que manejarlas de alguna forma. Y otro detalle es que los elementos deben tener texto o un contenido para ser visibles. Entonces, si yo paso este código que está acá a un navegador, lo que me va a generar es esto que está acá, el botón únicamente. ¿Por qué? Porque el párrafo no tiene ningún texto y pues va a estar vacío. Luego entonces tenemos lo mismo con CSS. Entonces, para poder aplicar estilos CSS, bueno, los estilos, como ya lo había mencionado mi compañero, es la parte gráfica o la parte visual. Entonces, los estilos deben ser asignados a un elemento concreto. Entonces, yo le tengo que poner ahí como una especie de identificador, mi botón o el párrafo, bueno, etcétera. Y luego, entonces yo le empiezo a aplicar las propiedades. Por ejemplo, en este caso, background color, blue, que pues lo que va a hacer es colocar el color de fondo en azul. Y hay otras propiedades. ¿Cuál es el problema con estas propiedades? Que dependiendo de lo que queramos hacer, se tienen que combinar todas. Entonces aquí yo tengo un ejemplo, border top width, 3 píxeles, border top color, negro, y border top style solid. Entonces, ¿qué hacen? Estas lo que hacen es generar este borde que se ve aquí en pantalla y que tiene 3 píxeles, pero el problema es que si yo quito una sola de estas, ya no se va a ver el borde. Entonces, de cierta manera, para generar esos ejemplos aleatorios, tenemos que tener en cuenta también esas restricciones. Y la última, que no todas las propiedades van a funcionar sobre todos los elementos. Por ejemplo, esta propiedad que se llama empty cells, que en este caso las muestra, pero esto es un botón. Esta propiedad solo aplica para tablas.
Cuando digamos una celda de una tabla está vacía, la oculta. Entonces en este caso aquí no está haciendo nada. Y como ven, pues todo este código genera este resultado sobre el mismo botón pues que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, bueno, antes de hablar de la generación en sí misma, hay que hablar de un proceso que es como paralelo y que se le llama el parseo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos esta frase aquí que es, bueno, Tom, Dick y Harry. Entonces, esta frase va a ser encuadrada, por decirlo de cierta forma, en el árbol que está en el recuadro de la parte superior. Entonces uno puede decir, bueno, Tom es un nombre, la coma es un símbolo, Dick es un nombre que puede provenir de una lista, Anne es el conector de conjunción y Harry es otro nombre. Entonces, ese proceso de convertir esta frase a este árbol se le conoce como parseo, que pues formalmente se le llama es la generación del árbol de producción. Digamos que otro ejemplo podría ser lo de la calculadora. Cuando uno coloca en la calculadora 2 más 2, entonces él internamente lo que hace es decir 2 es un número, más es el operador, y el otro 2 es otro número, y luego hace la operación. Entonces todo esto va de abajo hacia arriba. Pero entonces nosotros queremos el proceso inverso. Tenemos la gramática, o sea, sabemos cómo funcionan los elementos y qué deberían contener, pero queremos es ir de arriba hacia abajo. Es decir, si tenemos este árbol, empezar a recorrerlo para generar una frase. Entonces, lo mismo sería, yo entro aquí en nombre y me debería generar Tom. Entro en la coma y me debería generar la coma. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que lo que queremos hacer es generar, lo primero que hay que definir es, bueno, ¿cómo escribimos esa gramática o cómo escribimos eso para definir ese árbol que va a generar? Entonces, lo primero que hicimos fue elegir una notación gramatical. Primero investigamos, bueno, las 3 notaciones gramaticales más usadas que encontramos fue BNF, EBNF, ABNF. La diferencia entre ellas es la forma de cómo se escriben y una propiedad especial. Nosotros elegimos la EBNF porque tiene algo que se llama la negación sintáctica. Entonces aquí en la parte de abajo lo que se ve es un ejemplo de cómo se escribe el código si estuviéramos usando esa gramática. Entonces aquí yo estoy diciendo una letra, puede ser o A, o puede ser B, o puede ser C, bueno, etc. Y también estamos definiendo este identificador. Una vocal puede ser A, E, I, O, U. Y entonces con ello ya decimos, bueno, una consonante, perdón, se define como una letra que no es una vocal. Y eso es muy útil para tratar de definir esas restricciones de las que ya les había hablado, que no pueden haber botones dentro de botones. Entonces, bueno, lo siguiente que dijimos, bueno, ya sabemos cómo los vamos a escribir, tratemos de buscar programas que hagan esto ya porque, o sea, no somos los primeros en los que intentamos hacer este tipo de cosas. Entonces encontramos 3 pares de programas. El primero es uno que se llama Bose Spirit QI, que usa la notación EBNF y está escrito en C++ para hacer la parte del parseo. Y luego está la parte de la generación, que hay un programa, bueno, la contraparte, llamémoslo así, que se llama Voz Karma. Entonces es también, uno escribe EBNF y lo escribe en C++. ¿Cuál es el problema de esta primera pareja? El primer problema es que uno tiene que estar compilando el programa, es decir, cada vez que yo modifico la gramática, otra vez tengo que recrear el ejecutable, y pues digamos que eso es complicado en el sentido de que cuando el programa pues se hace demasiado grande, pues va a estar uno tener compile, cambie, mueva, y pues como nosotros no teníamos definida una gramática concreta desde el principio, tuvimos que hacer muchas pruebas. Luego entonces está la siguiente pareja. Esta se llama ANTLR, bueno, en su versión 4, que tiene su propio lenguaje de definición, que se llama ANTLR y pues está escrita en Java. Y hay una herramienta contraparte que se llama Grammarinator, que se escribe en ANTLR, pero esta se maneja en Python. Esta herramienta surgió más que todo para encontrar vulnerabilidades en programas, es decir, si uno tiene un programa que genera muchas entradas, pues uno lo puede usar para probar otros programas y decir, ok, aquí hay una vulnerabilidad porque esto no funcionó bien o aquí hay un fallo. Entonces, ese programa surgió en respuesta a eso. Y por último, bueno, tenemos a PES, que usa una gramática llamada PEG, que está en Rust. ¿Cuáles son las ventajas de este programa? Que este programa permitía que las gramáticas fueran dinámicas, es decir, sin tener que volver a codificar en Rust
yo solo sabiendo el formato, bueno, el formato parecido al que les enseñé previamente, uno cambia, digamos, yo cambio la U aquí por una ñ y nuevamente no tengo que compilar nada, sino otra vez pruébelo y hágalo. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema es que esta parte no estaba, no había una contraparte, así que esencialmente tuvimos que desarrollarla. Y a continuación, pues lo que voy a mostrarles es como el problema de la negación, que era como el más complicado de manejar. Entonces aquí yo tengo un ejemplo de cómo se generó el HTML. Entonces nosotros decimos, bueno, hay elementos de flujo, les llamamos flow content, y digamos que hay encabezados, sección principal, formularios, secciones y texto. Pero hay restricciones de las que ya les hablé. Supongamos una restricción imaginaria. Entonces el header no puede contener elementos main y un formulario no puede contener otros elementos de tipo formulario. Si yo paso esta gramática que tengo acá a un arbolito, pues el árbol es el que está aquí en la parte inferior. Bueno, lo voy a acercar un poco. Entonces tenemos el flow content como objeto principal, header, main, body section y lo mismo. Entonces cada vez que entra en header esencialmente vuelve al principio. Pero pues aquí nos están representando esas restricciones, no está funcionando y pues nosotros necesitamos que las restricciones se cumplan porque no podemos generar HTML que no sirva, digámoslo así. Entonces el primer planteamiento que dijimos fue, ok, reescribamos esas reglas y pues copiémoslas y peguémoslas, pero le quitamos los elementos. Por ejemplo, crear una regla que se llame flow content, pero que no tenga main. Y crear una regla que se llame formularios, pero que no tenga formularios dentro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que teníamos demasiadas reglas. O sea, yo aquí solo les estoy mencionando las restricciones por encimita de botón no puede contener a botón, pero son alrededor como de 20 restricciones por cada elemento y son bastante complejas. Entonces, esa opción la tuvimos que descartar. Lo siguiente fue, ok, usemos lo de eBNF que les mostré anteriormente. Digamos que un elemento flow content que no sea main, un elemento flow content que no sea form. Y pues bueno, ahí parece que todo está, digamos, bien, entre comillas. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a generar los HTMLs, las restricciones no se cumplían. Y es que digamos, bueno, supongamos que yo entro aquí en header. Entonces, header es mi primer elemento. Entonces, flow content que no tenga main. Entonces, efectivamente, no generó un main, que es, bueno, el segundo que está acá, que es section. Luego entró en section, otra vez flow content, pero es que ese flow content del section no tiene la restricción del main. Entonces él dijo, ok, generemos un main. Sin embargo, el main aquí todavía es prohibido. Es decir, es como si yo aquí pusiera una etiqueta intermedia. Si yo pusiera botón, luego un párrafo y luego otro botón, sigue estando prohibido. Entonces, el problema era que aún con esta definición, la restricción no se cumple en todos los niveles. ¿Qué nos tocó hacer? Pues nos tocó definir como nuestra propia sintaxis y decir, bueno, la vamos a llamar blacklist, una especie de lista negra, con I agregamos un elemento a esa lista negra y con R lo sacamos. Entonces definimos esa sintaxis y dijimos, guardemos eso en una cola, cada vez que se intente generar un elemento de los que están aquí adentro, pues se comprueba esa restricción. Y con eso pues solucionamos el problema de la generación. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros no sabemos, o sea, cuando yo genero aquí un elemento, yo no puedo saber si ese main está, digamos, al principio o al final. Entonces, digamos que hay que comprobar esa restricción que les menciono como de una forma más avanzada. Y entonces aquí vuelvo a mencionar el ejemplo de lo que ya les había hablado. Si yo genero, bueno, aquí voy a tomar el ejemplo concreto, una consonante. Entonces aquí estamos diciendo que una consonante es una letra que no sea vocal. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, generamos una letra, por ejemplo, la A. Entonces, A va a ser reconstruida con el proceso de parseo. Si se puede reconstruir, quiere decir que esta regla la puede generar. Entonces, A es una vocal, pues sí es una vocal. Entonces, esto no se cumple y no se puede generar la consonante. ¿Qué hacemos en ese caso? Volver a generar. Entonces, otra vez, sale la G y entonces G es una vocal, pues no es una vocal. En ese caso lo que hacíamos ya era hacer la integración y con eso cumplíamos como los requisitos de hacer la construcción de los documentos HTML y CSS. Entonces aquí lo que tenemos son unos ejemplos de esos HTML y CSS que generamos. Voy a hacer aquí un acercamiento. Entonces digamos que aquí tenemos títulos, aquí tenemos unos campos de entrada, barras de progreso y mucho texto aleatorio. Esto es únicamente HTML, entonces no tiene elementos de diseño y pues digamos que por eso se ve así tan plano.
Luego en la parte derecha, pues aquí tenemos son elementos CSS, que aquí ya vemos que hay unos bordes grises, unos colores de fondo similares, también tenemos texto en negrilla, y aquí otro ejemplo que es la parte de manejo de sombras. Y pues bueno, con eso se generaron un montón de ejemplos, las gramáticas las tuvimos que hacer varias veces y bueno, hacer muchas pruebas. ¿Qué resultó, digamos, de todo esto? Creamos un programa que lo llamamos Bullet Samples Generator, que es precisamente que uno le puede colocar una gramática como la que está aquí en el recuadro gris y él le va a generar la cantidad de ejemplos que ustedes digan. Es decir, si yo digo acá lenguaje Rust, Python tal, defino uno, defino los días y defino una oración. Por ejemplo, yo he estado programando en un lenguaje por tantos días. Entonces él va a generar ejemplos como yo estaba programando en Rust por 3 días, en PHP por 5 días, en Haskell por 1 día. Y pues bueno, esta herramienta ya la dejamos disponible en este repositorio para cualquiera que la pueda usar, porque digamos que no se puede usar solo para generar HTML y CSS. O sea, uno podría generar cualquier tipo de contenido, pues mientras sea representable en una cadena de texto. Luego entonces tenemos el hardware. Resulta que entrenar redes neuronales es una tarea bastante complicada para, digamos, los computadores caseros porque hay que hacer un montón de cálculos. Entonces lo que nosotros hicimos fue pedir al CECAT, que es el Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Distrital, unas máquinas, les planteamos el problema y dijimos, bueno, necesitamos que nos colabore para esto y ellos nos prestaron pues 2 máquinas para hacer la investigación. Uno pues un computador bueno, fue un servidor, pero digamos que ese fue individual únicamente para nosotros, con 16 de RAM y bueno, un acceso para poder instalar cualquier programa que necesitáramos. Y adicionalmente tuvimos acceso a un clúster compartido con otros usuarios que en este caso tenía mucha más potencia, tenía 128 GB de RAM y lo más importante para nosotros tenía 4 GPUs. ¿Qué pasa con las GPUs? Entonces, la CPU es aquella unidad para procesar operaciones generales, es decir, él puede procesar, digamos, suma, resta, multiplicación y división. Pero las GPUs, como están diseñadas para generar gráficos, lo que hacen es procesar matrices, resta de matrices, generación de triángulos, bueno, entre otras categorías. ¿Y qué pasa? Pues aquí estamos manejando imágenes. Como ya mi compañero les explicó por encima, las redes convolucionales son volúmenes que tienen ancho, alto, colores y ese tipo de cosas. Entonces las GPUs pueden manejar eficientemente eso y acelerar el entrenamiento. Entonces, pues todos estos recursos fueron muy útiles porque nosotros usamos esto como durante 10.000 horas más o menos y pues sin esto no hubiéramos podido lograr los resultados de la investigación. Entonces, pues damos como un agradecimiento a ellos. Entonces ya empecemos con, digamos, parte del trabajo. Ya teníamos los ejemplos generados, entonces lo que necesitamos ahora es la arquitectura para poder hacer la generación. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Tomamos uno de los trabajos principales que ya les mencioné, que fue Pix2Co. Entonces empecemos aquí rápidamente por las entradas. ¿Qué recibía como entrada? Una imagen. Entonces, digamos, el diseñador hace su imagen del botón y se la pasa. ¿Qué esperábamos como salida? La idea era que se generara, decir, esta es la etiqueta button. Usted debe escribir un botón. ¿Qué pasa? Entonces, esta red que está acá se divide en 2 secciones. Uno es el codificador. El codificador se encarga de reconocer los patrones presentes en la imagen y combinarlos con lo que ya haya predecido. Es decir, la idea no es predecir etiquetas individuales y decir esto es un botón, esto es una cosa, no, sino la idea es que se prediga todo en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa? El contexto es lo que se ha predecido hasta el momento. Para hacer una página HTML, lo primero que uno tiene que poner es una etiqueta HTML, luego un body, bueno, una serie de etiquetas requeridas. Y entonces esas se agregan aquí en el contexto. Pasan por una red LSTM, que es una red, como ya lo mencionó mi compañero, una variación de las redes recurrentes. Estas redes pueden aprender patrones y memorizarlos, digamos, bueno, en una escala básica, es decir, no es muy avanzado, pero los puede reconocer, y la CNN, que es la red convolucional, que es la que extrae los patrones en la imagen, digamos que la imagen se ve gris, tiene figuras, como cuando por ejemplo, hay otras redes que reconocen caras y ese tipo de situaciones. Luego todo eso, digamos, se pegaba o se concatenaba en una sola sección y pasaba por otra red
de memoria que lo que hacía era decir, bueno, la siguiente etiqueta que vamos a generar es párrafo, y el proceso volvía y se repetía. Entonces, la siguiente etiqueta que se va a generar es cerrar párrafo, la siguiente etiqueta que se va a generar es botón, y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que se hizo con esta arquitectura? Como ya les había mencionado, esta estaba limitada únicamente como alrededor de 16 elementos, y dijimos, quitemos esta restricción, metamos todos los elementos que hay en HTML, que son en etiquetas son como alrededor de 160, y pues veamos qué pasa. Aquí una breve vistazo de la arquitectura. El dibujito que ustedes ven acá es una abstracción en sí misma, pero la arquitectura en sí es bastante grande, es decir, cada sección tiene sus propios parámetros, sus propias capas. Digamos, solo por coger un ejemplo específico, si yo aquí selecciono la red convolucional, bueno, cualquiera de las capas que están viendo ahí, una capa convolucional tiene 256 neuronas por 256 neuronas, y pues todo eso está lleno de neuronas, las capas cambian, y ¿qué es lo que quiero resaltar de este punto? Que es una arquitectura grande que tiene 100 millones de parámetros para entrenar. Entonces, pues por eso también necesitábamos los recursos de cómputo que nos brindó el SECAN. Luego entonces ya dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ejecutar esto? ¿Qué le vamos a poner? Y bueno, ¿cómo va a funcionar? Entonces, ¿qué pasa? En el tamaño del vocabulario, que era lo que les hablaba, definimos 157 como la cantidad de elementos que podía reconocer la red en teoría. Luego definimos el tamaño de la imagen como 256 por 256 píxeles, y dijimos, bueno, coloquémosle 350 imágenes de entrenamiento de los datasets que habíamos generado. Sin embargo, colocar 350 imágenes no quiere decir que 350 es el número para, digamos, hacer la predicción. Este dataset, como cada imagen tiene muchos elementos, en realidad eran como 27.000 elementos. Luego el batch size, que era la cantidad de elementos que procesaba a la vez, el contexto de lo que ya les mencioné, los epochs que les habíamos programado, o sea, la cantidad de veces que esperábamos que la red entrenara, pero en realidad pues solo se ejecutó como cierta parte. Y lo primero que obtuvimos fueron los resultados. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se ve, digamos, una gráfica prácticamente perfecta que lo que hace es mostrar una progresión hacia un resultado perfecto, pero pues la verdad es que, digamos, lo primero que nos preguntamos fue como, ok, ¿esto por qué está, o sea, por qué está tan perfecto? Si fuera perfecto, en realidad no seríamos los primeros en intentar solucionar este problema, y no, o sea, no sería un problema en sí mismo en realidad. Entonces dijimos, analicémoslo de otra manera. Entonces lo que hicimos fue decir, ok, usemos una puntuación que se llama GLEU, y lo que hace es determinar si las predicciones están en la posición correcta. Es decir, si yo tengo una frase como yo estudio en una universidad, la puntuación GLEU 1 lo que dice es, si yo está en la posición correcta, le pongo 1. Si, digamos, una está en la posición correcta, le pone 1. Cuando yo hago GLEU 2, es lo mismo, pero tomo dos palabras. Entonces, si yo estudio está en la posición correcta, le pone un punto. Y así sucesivamente, ya hasta la puntuación, hasta la GLEU número 4, que es tomar 4 palabras. Entonces decimos, yo estudio en una, y si está correcto, pues le pone una puntuación. Estos valores que obtuvimos acá, digamos que ya tienen más sentido respecto a la primera gráfica. Cuando es la puntuación GLEU 4, vemos que los valores son bastante bajos, y es lo que realmente esperábamos, porque predecir o generar HTML es bastante complicado. Cuando ya hablamos de etiquetas individuales, pues la puntuación está un poco más alta. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados generales? Aquí presentamos cuál fue el peor resultado que obtuvo la red. Sí, bueno, esto que vemos acá es un fragmento de las imágenes completas, porque, bueno, las imágenes son un poco más grandes, entonces hubo que hacer recortes y eso. Entonces, digamos que aquí yo generé un textaria, mucho texto, botones, una barra de progreso y más texto. Sin embargo, la red lo que hizo fue predecir esto. Entonces, ¿qué pasa? Técnicamente no es incorrecto, pero evidentemente no son iguales. Entonces, ¿qué hizo? El textaria lo intentó reemplazar por dos inputs. El texto que está aquí en la parte final, lo intentó colocar en la parte final. Y bueno, estos textos que están acá no se ven por ningún lado. En su lugar intentó agregar unos separadores. Otros resultados que digamos son más consistentes, en este caso, esta es la entrada, que es esta, bueno, el textario que está acá, efectivamente lo generó,
tenemos algunos bueno, unas barras de progreso que no las interpretó correctamente, sin embargo, intentó colocar un input, es decir, esto en forma se parece, en color no, obviamente, pero en forma se parece. Y el select está aquí, pero en la posición incorrecta. Entonces, ¿qué pasó? Pues que nosotros hicimos un análisis de lo que se estaba generando en sí. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una breve comparación. Entonces, bueno, aquí a la izquierda lo que tengo es el resultado generado, el resultado esperado, perdón. Como ustedes pueden ver, hay una serie de etiquetas, están anidadas y bueno, resalté dos etiquetas, TextArea y Select. Entonces, vamos aquí a la parte derecha. Lo primero que vemos es que la generación ha sido completamente lineal. Es decir, si aquí una etiqueta, por ejemplo, donde dice TextArea, en la parte derecha, encima dice Data. Entonces, una etiqueta se abre pero el sistema debería cerrarla. Entonces, digamos que yo empiezo a mirar en todo lado y no está cerrada en ningún lado. Entonces, cojo otra etiqueta, digo, bueno, miremos la etiqueta eh, S. Entonces, digamos, en este caso, bueno, la etiqueta S, bueno, esperen para, intento señalar acá. Bueno, supongo que no se ve muy claro, pero bueno, aquí una etiqueta S sí la abrió y sí la cerró correctamente, pero no en todos los casos las estaba abriendo y las cerrando, no las estaba abriendo y cerrando correctamente. ¿Qué pasa? Cuando no abre y no cierra las etiquetas correctamente, los elementos se empiezan a desordenar porque el navegador no sabe cómo interpretar eso. Entonces, los principales problemas que teníamos era, ok, el sistema no está cerrando las etiquetas, como no está cerrando las etiquetas, está generando cosas raras y pues los resultados no son los que se esperaban. Entonces, bueno, tenemos primero las conclusiones de la ejecución 1. A pesar de que la accuracy, que fue la primera gráfica, alcanzó el valor de 1, pues no quiere decir que esto indique que el modelo sea perfecto, en realidad no estaba funcionando. Y pues esto posiblemente ocurrió porque la red presentó un sobreajuste, es decir, se entrenó con unos parámetros específicos y no generalizó el problema. ¿Qué nos pasó también? Que el tiempo de entrenamiento debía ser reducido, a pesar de que estábamos usando las máquinas del CECAT, el problema era que los epochs se tardaban alrededor de 2 días en generarse. Entonces, necesitamos reducir ese tiempo, porque nosotros, o sea, no hicimos una sola prueba, hicimos un montón de pruebas. Como hicimos un montón de pruebas, cada día era como, ok, le cambio tal cosa, espere 2 días. Le cambio otra cosa, espere 2 días. Le cambio tal cosa, espere 2 días. Entonces, tocaba reducir ese tiempo. Y a pesar de ello, pues la red efectivamente estaba reconociendo algunos patrones básicos como los TextArea, los select y los elementos de progreso. También, bueno, reconoció otros elementos, pero pues no los mostré aquí, fue ya para mostrar el resto de ejecuciones. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos varias cosas. Paralelizamos el proceso para usar más GPUs, implementamos un sistema de detención temprana que nos permitió fue como ahorrar tiempo. El sistema decía, bueno, la red parece que no está mejorando, pare eso y avísenos, porque eso nos ahorra mucho tiempo. Hicimos una cuarta ejecución para probar eso, hicimos varias modificaciones al tamaño del dataset, y por último hicimos un aumento de los valores del dropout, que es, bueno, una capa específica para reducir ese sobreajuste que les había mencionado. ¿Qué hicimos con el dataset? Entonces, ¿cómo se convierte eso que estamos hablando de HTML a la red? Entonces, lo primero que nosotros decíamos era, ok, aquí hay un párrafo, entonces está la etiqueta de apertura, está la etiqueta de cerrado. Entonces, dentro tenemos un enlace y, bueno, hay mucho texto, 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 texto. En las primeras ejecuciones lo que hacíamos era separar todo individualmente. Entonces teníamos que había una P, teníamos un separador invisible, el texto, otro separador invisible y así sucesivamente. Eso nos daba que el tamaño del dataset era de 38.000 elementos. Luego entonces dijimos, bueno, ok, hay que tratar de reducir ese dataset para que la red reciba lo más importante. Entonces quitamos el separador invisible, que pues no hacía nada. Luego volvimos a intentar hacer las pruebas y dijimos, bueno, si hay 3 textos, de todas formas, ¿cuál es la relevancia de que haya 3 o 5 textos? En realidad, cuando un diseñador le pasa eso a un programador, el texto que le pasa es de prueba. Siempre hay una frase que se llama como lorem ipsum y el texto siempre cambia, así que en realidad solo necesitábamos un marcador. Entonces dijimos, bueno, no ponga 3, sino solo 1. Y pues bueno, eso nos llevó a una reducción del 40% del dataset. Finalmente dijimos, ok, el proceso del texto tal vez no es tan necesario y eso lo puede hacer otra herramienta, como ya hay herramientas que reconocen el texto, que uno le toma la foto y le extrae el texto.
Entonces dijimos, quitemos eso. Y prácticamente lo reducimos a la mínima expresión, que vienen siendo 4 tokens, reducimos el dataset en un 50%, y pues consecuentemente eso hizo que el rendimiento aumentara y pues el tiempo de ejecución fuera menor. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando ya graficamos esto de nuevo, estas gráficas ya tienen más sentido, no van de hasta 1 y no son perfectas. Aquí ya podemos ver los errores de cada una de las ejecuciones. Vemos que hay ejecuciones con aciertos del 34%, otras con ejecuciones del acierto del 21%, otras con ejecuciones del 14%. Y luego pues tenemos ejecuciones de validación, que son un conjunto de elementos que no están dentro del dataset del entrenamiento, que esto vendría siendo como el parcial que se le hace a la red neuronal para decirle, ok, si aprendió o no aprendió. Y pues vemos que tiene valores del 25 y del 0,08. Lo mismo con la función de pérdida. La función de pérdida es la medición de la cantidad del error. Entonces, en este caso vemos que todas las ejecuciones tienen valores muy cercanos, que fueron alrededor de 3 o 4, que pues en ese momento estaban bastante bien. Luego entonces rehicimos el análisis con Gleo. Efectivamente las gráficas, las métricas redujeron sus puntajes, pero ahora eran más concretas respecto a lo que estábamos obteniendo. ¿Qué obtuvimos en los resultados esperados? Nuevamente aquí tenemos otro ejemplo. En este caso hay un input, otro input debajo, un input y un text array. No es incorrecto del todo, pero aún sigue estando erróneo. ¿Qué más hizo la red? En este caso la longitud ya es prácticamente la misma, pero siguió, digamos, sin detectar algunas cosas, como aquí que tenía que meter un botón, no lo metió. Reemplazó nuevamente una barra de progreso por estos 3 texts que se ven aquí pegados. Estos, bueno, tienen la misma longitud. ¿Y qué pasó en este ejemplo? Entonces, este es el código esperado y el de abajo es el código obtenido. Voy a hablar concretamente de un par de aspectos, pues porque es complicado explicar toda esta parte. Voy a hablar, primero, la red reconoció que body es lo primero que tiene que ir cuando uno escribe una página HTML. Entonces, abrió el body en la parte de arriba, abrió el body. También lo cerró, que es lo último que se ve aquí en la parte inferior. Body en verde, lo cerró, bien. ¿Y era lo que esperábamos? Sí, era lo que esperábamos. Se mostró la etiqueta input, que la etiqueta input, el primer campo de entrada que vimos, efectivamente, lo puso. Luego entonces tenemos cosas como, había un H6, que es para indicar un título. Efectivamente, en esta parte también está un H6 que está resaltado en amarillo, pero aquí no lo cerró. Es decir, la red todavía tenía problemas con la parte de cerrar elementos. Lo mismo pasó con la etiqueta small. Aquí la abrió y la cerró, lo cual está bien, pero luego volvió a intentar cerrarla. Entonces, lo mismo. Eso arruina la parte de la visualización y cómo se generan los elementos. El resto de ítems pues tenían generaciones similares. Aquí otro ejemplo más concreto con la parte del texto. Aquí tenemos variaciones del texto, entonces digamos negrillas, resaltado encima, cursiva y normalito. Entonces aquí vemos que el normalito efectivamente está bien con el normalito de arriba. El texto subrayado no está subrayado, pero en este caso lo puso en negrilla. No sé, bueno, no sé qué tan claro sea, pero esta sección está más oscura que la sección de la parte derecha. El texto inferior está más grande, el texto inferior está más grande. Hay unas comillas de la etiqueta citas y hay unas comillas de la etiqueta citas. Y pues entonces, con esto ya tenemos como los resultados finales. Tenemos que las conclusiones generales es que, bueno, había un rendimiento aceptable, 39%, es decir, bueno, si yo lo comparo contra un programador, obviamente el programador tendrá un rendimiento del 90 o 85%. Sin embargo, con la selección aleatoria, que es como decir, coger una etiqueta al azar, la probabilidad de acierto era del 0,625. Lo que quiere decir que en realidad nuestro experimento o nuestro resultado preliminar tenía 50% más rendimiento que la selección aleatoria. ¿Qué etiquetas obtuvieron un mejor resultado? El input, el text area, las negrillas, las citas, los select, más que todo las que producen un efecto visible. Medir el resultado con estas estadísticas de Gleo nos permitió ser más objetivo que solo mirar las gráficas y ver si llegaban a 1. Y un problema que encontramos fue que hicimos experimentos aumentando el tamaño de los archivos, pero lo que encontramos fue que se sobrepasó el límite de aprendizaje de la red recurrente. Entonces ella ya no reconocía patrones y que no, directamente no hacía nada. Entonces
pues digamos que eso es algo hay que tener en cuenta. Bien, ahora con respecto a los resultados obtenidos con los experimentos relacionados para la predicción de estilos de CSS, tenemos lo siguiente. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que nos surgió fue, ¿cuáles son, cuáles son todos los estilos que nosotros podemos asignar, básicamente? ¿Qué es lo que abarca el lenguaje CSS? Y al ir respondiendo esa pregunta, nos encontramos con un documento clave para responderla, que es el Snapshot 2017. Es decir, el estado y el alcance del lenguaje CSS a ese año. Si ustedes buscan ahorita, seguro encontrarán el 2018 y seguramente el del 2019, pero nosotros escogimos el 2017. Este documento lo que hace es referenciar todos los otros documentos del W3C, que es, bueno, dicho sea de paso, es si no estoy mal, es bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero es, digámoslo así, el organismo que se encarga de regular o hacer estándares relacionados con HTML, CSS, etc. Entonces, en este documento CSS Snapshot 2017 se listan todos los módulos o documentos que conforman CSS a ese año, y en total son 17. De esos 17, si uno revisa todas las definiciones de las propiedades, que es, digamos, la información más importante para nosotros, de esa especificación, nos encontramos con que hay 207 definiciones de propiedades. Ya ahorita mostraremos a qué nos referimos con definición. En cualquier caso, en este esquema, en esta imagen, están resumidos todos los módulos que componen el CSS3 y CSS3. Lo del color no le pongan tanto caso al color. El color hace referencia a la estabilidad de esos documentos, de decir si pueden o no cambiar. Pero bueno, es un detalle que no nos interesa. Bueno, entonces, teniendo la ayuda de ese documento donde está especificada cada propiedad CSS con su definición, aquí les presentamos la definición específica de una propiedad tomada de uno de los módulos listados en el snapshot. En este caso, la propiedad border, que es para darle un ancho, un estilo de borde y el color a, valga la redundancia, los bordes de los elementos HTML. En nuestro caso particular, lo más importante, por lo que nosotros utilizamos gramáticas y el proceso de generación, como les explicó Camilo, es la línea de value, que nos indica cuáles son los valores legales para la propiedad. En este caso, como podemos ver, con esta propiedad nosotros podemos asignarle al mismo tiempo un ancho de línea, un estilo de línea y un color. Entonces, como recapitulando, esos son los pedazos de información más importantes para nosotros. Como había dicho, eran 207 definiciones, pero como es muy común en estos documentos, muchas veces lo que ocurre es lo siguiente: salió un documento más reciente y lo que se dice ahí entra en conflicto con algo que se dijo antes, y por tanto el más reciente es el que gana, por decirlo de alguna manera. Es lo mismo con las definiciones de las propiedades. Y pues al hacer al tener esta situación en particular, nos dimos cuenta que en total había 167 definiciones de propiedades diferentes. Pero únicamente de todas esas 167 escogimos 34 para ser predichas. ¿Y cómo disminuimos ese número de 167 a 34? Bueno, utilizando una serie de criterios, pero no los vamos a mencionar todos, pero sí algunos ejemplos de algunas propiedades que se descartaron por alguno de esos criterios. Por ejemplo, la propiedad border, cuya definición presentamos en la diapositiva anterior. Esta propiedad hace parte de un conjunto particular de propiedades llamados shorthand, que son una especie de atajos, porque estas propiedades nos permiten darle valor a varias a la vez.
como dije, como se mostró en la diapositiva anterior, esta propiedad border le permite a uno darle el estilo del borde, el color del borde y el ancho del borde, pero hay propiedades específicas para ese tipo de estilos. Entonces, como podemos ver, hay una especie de duplicación. Es decir, podemos tomar solo, en este caso tomamos las propiedades específicas, porque hacen lo mismo básicamente, entonces, ¿para qué tener las dos? En este caso, pues solo tomamos las propiedades específicas y las propiedades shorthand las descartamos, como el caso de borde. Otra situación con otra propiedad fue con min-width, que se encarga de especificar cuál es el ancho mínimo que puede tener un elemento. Pero el problema es, bueno, nuestras arquitecturas van a tener como entrada únicamente una captura. Pero si mi elemento tiene, no sé, 50 píxeles, este valor de min-width puede ser 50 o menos. Fácilmente podría ser menor. Eso quiere decir que a partir de una captura o un mockup, no podríamos saber con certeza el valor de esa propiedad. Y pues debido a esa situación de ambigüedad, decidimos descartarla. La propiedad position, bueno, algo similar, también fue descartada. Y para esto hay que traer, bueno, creo que lo voy a mencionar después, que no solo es una captura, sino solo es la captura del elemento sobre el cual queremos hacer la predicción de estilos. El problema es que para position, para predecir el valor de position, necesitamos toda la imagen de toda la página. Pero eso no lo hicimos, porque primero por lo que era bastante, bueno, eran imágenes muy grandes y el consumo era bastante grande de recursos. Entonces, como solo tenemos la captura del elemento aislado, pues no podemos calcular position porque no tenemos todo lo que está a su alrededor que nos permitiría obtener pistas. Y el otro ejemplo que tenemos es bastante distinto y no se refiere a algo relacionado con la entrada de la red o a lo que significa, sino con la compatibilidad del navegador que utilizamos al momento de generar los datasets. Es decir, utilizamos una versión de Firefox que no soportaba column span, básicamente. Y cuando digo no soportar es que no funcionaba. Entonces, por ese motivo, tuvimos que descartarla. Entonces, estas 34 propiedades lo que hicimos fue agruparlas en 6 grupos, valga la redundancia. ¿Y por qué? Porque la idea no era tener una gran red neuronal súper grande que predijera todas las 34 estilos que seleccionamos, sino la idea era hacerlo modular. Con eso, si alguien solo quiere predecir las propiedades de tablas, pues solo toma esa red y listo, y la puede reutilizar en su proyecto y se olvida lo demás. Ahí colocamos los grupos solo por los nombres nada más. Entonces tenemos grupos con las propiedades de listas, de tablas, de bordes, propiedades relacionadas con texto, de decoración y de layout. Bueno, aquí hay un caso mucho más particular de una propiedad que fue descartada utilizando uno de nuestros criterios, y es la propiedad table layout, que se encarga de decirle al navegador cómo ordenar los elementos de la tabla, cómo mostrarla más bien. El caso es que buscando en internet encontré un ejemplo donde asignándole ciertos valores de ancho a las columnas específicos se lograba que al cambiarle el valor de propiedad, bueno, esta propiedad table layout solo tiene 2 valores posibles, auto y fixed. El significado no importa, porque el punto que quiero llegar es que en ese ejemplo que presentaba esa persona, al cambiarle el valor a esta propiedad, no cambiaba el aspecto. Y pues debido a eso llegamos a una situación con la que se presentó antes con la otra propiedad en la diapositiva anterior. Era una situación de ambigüedad, en que a partir de una captura no sabemos cuál es el valor que en verdad estás seleccionando en el código. Sí, y pues esto, digamos, o más bien, otro aspecto que nos llevó a rescatar esto es que, como ha hecho Camilo, al momento de generar los ejemplos hay cierta cuestión de azar y de aleatoriedad. Entonces la idea no era que de pronto, por algún motivo, justamente generáramos una tabla que tuviera esta situación, que para ambos valores de table layout,
el aspecto era el mismo. O situaciones donde llegara a una ambigüedad, básicamente. Bien, entonces, como dije, agrupamos las propiedades en 6 grupos y por tanto para cada grupo hicimos una red neuronal. Y como obviamente son demasiadas redes, pues en la presentación nos vamos a enfocar solo en una, que es la propiedad para la red neuronal para las propiedades de tabla. Y para esto, pues, en esta tabla aparecen justamente las 4 propiedades relacionadas con ese tipo de elemento que seleccionamos: border collapse, border spacing, caption size y empty cells. Y en la definición aparece la sección de value tomada de las definiciones del estándar, como la que les mostré de border. Es como podemos ver en border collapse, caption size y empty cells, son básicamente 2 clases por cada propiedad. O sea, 2 palabras. Sí, 2 palabras. En cuanto a border spacing es diferente porque son números, son 2 longitudes. Bueno, de hecho puede ser una longitud porque la segunda longitud, y a eso hace referencia el símbolo de pregunta, es opcional. En este caso particular para border spacing, como maneja longitudes, definimos un rango de valores que consideramos adecuado y fue que esta propiedad tomara valores de 0 a 20 píxeles. El siguiente es un ejemplo del dataset para propiedades de tablas. Entonces arriba en el recuadro tengo el código CSS de esas 4 propiedades: el border collapse, caption size, border spacing y empty cells. Y abajo está la visualización de la tabla sobre la cual se aplicó ese estilo. Es como podemos ver, bueno, border collapse está relacionado, para que tengan una idea, con la separación entre los bordes de la celda y las columnas o la tabla. En este caso están colapsados, o sea, no hay separación. Caption size hace referencia a la ubicación de un encabezado que está asociado a la tabla. En este caso está en la parte de abajo, bottom, como pueden ver ahí. Border spacing, como había hecho, bueno, no había hecho, voy a decir, es la separación, qué tanto están separadas los bordes en términos de longitud de píxeles. En este caso no hay separación porque es colapsada, entonces 0 píxeles. Como pueden ver, no están los bordes separados, no están las celdas separadas, o hay separación entre los bordes de las celdas y las columnas y las tablas. Están pegados, dicho de otra forma. Y en empty cells, bueno, es una propiedad más particular, y es que cuando una celda no tiene contenido, si una celda no tiene contenido, entonces el borde no va a aparecer. En este caso, como los bordes están colapsados, no hay nada raro, por decirlo de alguna manera. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí tenemos otro ejemplo del mismo dataset que que muestra ese tipo de situaciones. En este caso, border spacing, la separación de las celdas no es 0. Como pueden ver, la separación horizontal es más pequeña que la separación vertical, y esto se refleja en el valor que aparece en el código CSS. Si Camilo puede subir. Sí, entonces el primer valor es 3 píxeles y el segundo 19 píxeles. Entonces primero separación horizontal y segundo separación vertical 19, pues como vemos en la visualización. En este caso, el border collapse está separado, y como podemos ver, los bordes de las celdas están separados de la tabla. También está el valor de empty cells height, que ahora sí pues nos puede ayudar a entender qué es lo que hace. Como podemos ver aquí, hay algo raro, y es que pareciera que no hay una celda debajo de la celda que contiene la G, y es justamente por el valor de esta propiedad de empty cells y su valor asignado de height. Es que cuando existe una celda que no tiene contenido, la celda no va a ser visualizada. Por eso hay un hueco, por decirlo de términos menos formal. Bien, esa era la parte de las propiedades, de la gramática, de los ejemplos. Ahora viene la parte de la arquitectura de esta red de propiedades de tabla. Es como había dicho,
o habíamos dicho la entrada es una imagen, un mockup, pero como había especificado en alguna diapositiva anterior, es la imagen del elemento sobre el cual se quieren hacer las predicciones. En este caso, pues obviamente nos interesa hacerlas sobre tablas. Entonces la entrada es la imagen RGB de la tabla. Las salidas, pues en este caso tenemos 4 propiedades CSS de interés, que son las que había mencionado en las diapositivas anteriores. Entonces, pero con la salvedad de que una de ellas se puede ver como 2 componentes, que es la propiedad border spacing con la separación horizontal y vertical, y nosotros decidimos considerar estos componentes de forma separada. Entonces, por eso la red tiene 5 salidas, 3 de 3 propiedades y 2 de una propiedad sola. Bien, ¿cómo se interpretarían estas salidas? En el caso de la longitud, de border spacing, que es una longitud, pues podemos verlo como un número real. En este caso, debido a lo que utilizamos, va a ser no negativo. El estándar permite longitudes negativas, pero digamos que para no complicarnos lo restringimos a no negativo. Y para el caso de propiedades, donde los valores son uno entre un conjunto discreto, por ejemplo, lo que vimos de pixels con show y hide, o que podemos ver con problema de clasificación, la salida de la red la vamos a interpretar como un vector en one hot encoding, es decir, un vector de solo ceros, pero con un elemento que tiene el valor 1. Y dependiendo de la ubicación del elemento, nos va a significar si el estilo predicho es de una u otra clase. Y bueno, en la parte de componentes es similar a lo que vimos en el estado del arte. Hay un codificador que es una red convolucional, que es la que procesa la imagen, y esa red convolucional que utilizamos está entrenada en ImageNet. ¿Qué es ImageNet? Un gran dataset de imágenes, de clasificación de imágenes, con más de 1 millón de elementos. De hecho, esa imagen que ustedes ven ahí hace parte de ese dataset. En este caso, además de cosas como animales, creo que personas haciendo actividades, deportes, entre otras cosas, también hay clases de perros, razas de perros. En este caso, San Bernardo. El punto es el siguiente: ¿por qué utilizamos una red convolucional entrenada en ImageNet? Porque se aconseja, y es por lo siguiente: las capas de una red convolucional más cercanas a la imagen capturan rasgos que son comunes independientemente de la aplicación, bueno, obviamente relacionada con algo de procesamiento de imágenes o algo relacionado con imágenes. Entonces puede ser reutilizada en aplicaciones que no tengan mucho que ver. Por ejemplo, ustedes dirán, la clasificación de razas de perro, que tendrá que ver con identificación de estilos CSS. O sea, son aplicaciones bastante poco similares, pero pues de todas maneras esas primeras capas son útiles y también es una práctica muy común reutilizarla. Entonces por eso utilizamos como codificador redes convolucionales entrenadas en ImageNet. Y lo otro son decodificadores, que son redes de encadenamiento progresivo, las que les hablé, el primer tipo de red que les hablé en el marco teórico, y los cuales lo que hacen es tomar la salida del codificador, bueno, hacer procesarla y botar la salida para una propiedad, botar una salida que será interpretada como el valor de una propiedad particular. Esto lo podemos ver mejor en este esquema. Este esquema es similar al que les mostró Camilo, y es similar porque lo obtuvimos utilizando Keras. Entonces, cuando algunas manejan Keras, ofrece la opción para generar este tipo de esquemas que son bastante utilizables para ver cómo es la estructura a grosso modo. Entonces, ¿qué nos dice este esquema? Que primero, en el recuadro de arriba, lo que representa es la imagen de entrada. Entonces, esa imagen, no le pongan atención por ahora lo que está después de input y output en los recuadros. Esa imagen va a ser procesada por la red convolucional. En este caso, EfficientNet es un tipo de red que está disponible en Keras, que fue entrenada en ImageNet, que desarrollan otras personas. Y la salida de esta red convolucional va a ser consumida por los decodificadores. En este caso, hay 5 redes de 5 decodificadores, uno por cada salida, que como había dicho antes, eran 5 para esta red de propiedades de tablas. Y para
de pronto concretizar un poco la parte de la salida de la red. Podemos ver si se puede bajar un poquito más. Podemos ver que para border spacing, como pues la salida es una longitud, o sea, un número, en la parte de output podemos ver que hay un 1, y justamente eso significa eso, es el número de neuronas en esa capa de salida. Solo nos interesa la salida solo nos interesa obtener un número, pues por eso la capa de salida, en ese caso, de border spacing tiene 1, que en este caso es el, si no estoy mal, el componente horizontal. Y sigamos para el otro tipo de propiedades, más a la, o sí puede ser a la izquierda. Entonces, por ejemplo, acá en border collapse, como se recuerdan, border collapse solo tiene dos valores permitidos. En este caso, el vector de salida tiene tamaño 2, justamente por eso, por el número de clases. Entonces, pues espero que esto haya como eh, concretizado un poco la estructura de las redes que manejamos. Bueno, una última observación es que uno no está acostumbrado a ver redes que tienen varias capas de salida. Entonces, si creían que eso no sucedía, pues aquí hay un ejemplo. Sí, yo tampoco, fue algo raro porque también me tomó por sorpresa cuando primero encontré esa situación. Bueno, eso fue la parte de arquitectura. Ahora la parte del modelo base, que como dije, debe tener un modelo base, es tener una referencia que queremos superar para garantizar que por lo menos hemos estado haciendo, digamos, un resultado aceptable. Entonces, nuestro modelo base para este tipo de red, ¿en qué consiste? Y para todas las redes es ese. Vamos a manejar una métrica por propiedad. Una métrica es una especie de valor que nos permite evaluar el desempeño. Entonces, cuando los valores de las propiedades son números, por ejemplo, una longitud, usamos algo muy sencillo que seguramente habrán visto en estadística, que es el error absoluto promedio. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo hicimos? Porque es bastante intuitivo el significado que tiene. Pero para el caso de la clasificación, o sea, cuando los resultados son una clase de un conjunto discreto de clases, utilizamos algo llamado el coeficiente de correlación de Matrix. Es para clasificadores de dos o más clases. En general, cuando uno busca métricas para clasificación, la mayoría son para dos clases. Entonces, son pocos las que permiten hacer la evaluación cuando hay más de dos. Y de las que buscamos, encontramos solo dos con esas características, capa y el coeficiente de correlación de Matrix, pero encontramos que se prefería a capa. Por eso lo escogimos. ¿Cómo se calcula el MSC? Bueno, hay dos pasos que en la siguiente diapositiva voy a concretizar. Una es definir una sensibilidad promedio y después construir una matriz de confusión, porque esa métrica lo que hace es tomar la matriz de confusión y devolver un número. Bueno, el cálculo del MAE, dependiendo de nuestra experiencia como programadores y el significado de la propiedad, nosotros definimos un rango de valores, que fue el caso de border spacing cuando les dije que iba a tener entre 0 y 20, porque consideramos que ese rango era adecuado y era suficiente. Entonces, relacionando esto del modelo base con las propiedades escogidas de tablas, del grupo de tablas, tenemos lo siguiente, que es sensibilidad promedio en términos de, o más bien, como les dije, esa métrica de clasificación tomó una matriz de confusión, que básicamente, pues, si alguien no está familiarizado, es una forma de ver cómo los ejemplos del dataset son clasificados por el algoritmo de clasificación. Entonces lo que hicimos fue, para definir un modelo base, como un desempeño que queremos superar, que sea aceptable, dijimos, bueno, en este caso, queremos que tenemos un dataset con tantos ejemplos de tal clase. Lo que queremos con esta sensibilidad promedio es que para cada clase, y bueno, en este caso el 0.990%, que para cada clase el 90% de los ejemplos sean clasificados correctamente. Eso nos garantiza que haya cierta justicia con cada una de las clases, porque el mismo porcentaje va a ser clasificado de forma adecuada para cada clase. Viéndolo un poco más, aterrizándolo un poco
para una propiedad particular, en este caso T-cells, como sabemos, solo tiene dos valores posibles, hide y show. Entonces, en este caso, teniendo una sensibilidad promedio de 0,9, lo que hicimos fue construir una matriz de confusión de ese modelo base que en sí ese modelo no existe, no lo podemos utilizar, pero sí podemos decir que este modelo tiene cierto desempeño que consideramos aceptable y que va a ser nuestra meta superarlo. En este caso con 0,9, lo que significa es que si miran en la matriz de confusión de T-sets, si suman los números de manera horizontal, les da el número de elementos en el dataset que tienen esa clase. Y si suman de manera vertical, son el número de ejemplos que fueron clasificados por el algoritmo como tal clase. Entonces, cuando me refiero a sensibilidad promedio, me refiero a ese porcentaje. Porque intuitivamente una matriz de confusión es buena si la mayoría de los elementos, si los elementos están concentrados en la diagonal. Y esa fue como la idea detrás de definir el desempeño base. Y pues para completar, en el caso de border spacing consideramos que un promedio absoluto, un MAE de aceptable era de 4 píxeles. Un error absoluto promedio, perdón, de 4 píxeles era aceptable. Bueno, y aquí, como dije, había acotado para solo hablar de la red de propiedades de tablas. Ahora voy a acotar solo para mostrar el proceso que seguimos al momento de entrenar y de evaluar. Me voy a acotar a uno de los experimentos que hicimos, a una iteración. Entonces, para esta iteración, definimos los ciertos ajustes. Entonces, vamos a entrenar 10 modelos. Vamos a entrenar 10 modelos, vamos a entrenarlo por cierto número de epochs y el tamaño del batch va a ser 1. Aquí donde ven el tamaño del dataset bueno, son 3 valores porque está primero el dataset de entrenamiento sobre el cual entrenamos, el segundo el de validación sobre el cual vemos si nuestro entrenamiento está funcionando, nos está llevando a un lugar adecuado, y el último es el de prueba donde evaluamos sobre ejemplos sobre los cuales no entrenamos. El algoritmo que utilizamos es ADAM, y para terminar el entrenamiento usamos algo llamado el listoping, que si la función de error no mejora después de tantos epochs, que separa automáticamente el entrenamiento. Y la red convolucional utilizada fue FissionNet de 4 y 5 capas para cada decodificador. En cuanto a los hiperparámetros, que son los valores, estos hiperparámetros son importantes porque son en una gran incidencia en el resultado de nuestro algoritmo de entrenamiento. Entonces uno lo que hace es, para encontrar valores de hiperparámetros que nos lleven a un buen desempeño, bueno, hay varias formas, pero la que utilizamos fue aleatoriamente escoger uno de esos valores en esos rangos que colocamos. En este caso solo utilizamos 2 hiperparámetros. La razón de aprendizaje, que es el hiperparámetro más importante para redes neuronales, según investigamos, y las unidades ocultas, que son el número de neuronas en cada capa de los decodificadores. Bueno, siguiendo este aspecto, entrenamos los 10 modelos. Nosotros usamos una especie de filtro que era que si después de 2 epochs el rendimiento no disminuía, entonces descartábamos y nos íbamos entrenando ese modelo, y sí, los descartábamos. Entonces, para ser como más, solo entrenar los modelos prometedores. Entonces, este fue el resultado para el error de entrenamiento. Y también guardamos los errores para el error de validación. Los resultados de los errores de validación a medida que avanzaban los epochs. Y esto nos muestra cómo es que funciona el listoping, porque se pueden ver para cada una de estas gráficas, estas curvas, perdón, estas curvas se vuelven más o menos al fin, hasta el extremo derecho de cada una de estas curvas, se nota que empiezan a volverse como una especie de mesetas, se empiezan a aplanar. Esto indica que como no están mejorando,
como no está mejorando el rendimiento, pues el entrenamiento se detiene, porque no estamos mejorando el desempeño sobre ejemplos sobre los cuales no estamos entrenando, porque a fin de cuentas, cuando uno entrena una red neuronal, no es tan importante, es importante, pero no tanto el error de entrenamiento, pues es más importante el error sobre ejemplos sobre los cuales no hayamos entrenado, que representan como la aplicación de la red sobre ejemplos del mundo real, digamos, del mundo, sí, básicamente eso es como una aproximación a lo que podría tener la red, podría desempeñar la red sobre ejemplos del mundo real. Entonces, como les dije, nos importó, para cada experimento nos importó creo que se encuentra, perdón, el error de entrenamiento, el error de validación, y también hicimos una especie de comparación en cuanto a las métricas que dijimos. Entonces, como pueden ver, utilizamos una métrica por cada propiedad. Bueno, en el caso de border spacing era 2 componentes, entonces una métrica por cada componente, y la idea era mirar que superáramos los números de la primera fila que representan el desempeño del modelo base. En este caso, ningún modelo superó al modelo base, solo en algunas propiedades, pero la idea era que superara en todas. Entonces, por tanto, pues en este experimento los resultados no fueron aceptables. Y bueno, en este caso, para esta iteración particular, vimos que pues, no tuvimos ninguna modelo obtuvo una desempeño aceptable en el dataset de entrenamiento, por lo que las métricas no fueron superadas en todas las propiedades. Y como en ese punto ya hemos aumentado el tamaño del modelo, que es como uno de los consejos principales cuando uno tiene un problema en el momento del desempeño del dataset de entrenamiento, una de las sugerencias comunes es, bueno, aumentemos el modelo que sea más potente. Como eso ya lo habíamos hecho, lo que decimos fue, para ese caso particular, bueno, el tamaño del batch lo tenemos en 1, es pequeño. ¿Qué tal si lo aumentamos? Y pues al hacerlo, matemáticamente lo que hacemos es tener una mejor aproximación del gradiente, que en términos menos matemáticos sería como tendremos una aproximación de la dirección en la cual se disminuye el error sobre el dataset, sobre los ejemplos del dataset. Entonces, eso fue lo que decimos y lo utilizamos en la siguiente iteración. Pero el punto es este, eso fue más o menos como el proceso que usamos para las redes SS. Bueno, estas son algunas de las referencias que utilizamos en la presentación. Obviamente en el documento hay más. Bueno, en el trabajo escrito hay más. Listo, eso sería la conclusión de esta presentación. No sé si, gracias por su atención, y no sé si hay alguna pregunta. O bueno, creo que le doy la palabra a la profesora, pronto para que modere la... Muchas gracias a todos. Efectivamente, lo que acaba de decir Jonathan, no sé si hay preguntas, si las quieren escribir en el chat o quieren abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Bueno, en el chat solamente hay un comentario que dice que es un excelente trabajo, que felicitan a los expositores, que el trabajo investigativo está muy bien fundamentado y desarrollado. No sé si alguien quiera hacer un comentario o algo así. Sí, antes de eso, perdón, profe, pues gracias por el comentario. La verdad significa bastante. Vale, pues si no hay preguntas, les agradecemos muchísimo su participación y habernos acompañado en este seminario. Próximamente estaremos invitándolos a otros seminarios que organicemos en el grupo de complejidad. Le agradecemos a Jonathan y a Camilo que nos hayan presentado su trabajo y esperamos que les deje inquietudes sobre todo y que se animen a buscar cosas como esta. En el grupo de complejidad encuentran muchísimos aspectos al respecto, entonces también, y ellos cuando entreguen su documento también va a estar a disposición para que lo consulten. Muchas gracias a todos y buena noche.